importante de la educación superior en el siglo XX, pasamos a una complejización aún mayor, en el cual la ley queda ciertamente rebasada. Es El futuro de la educación superior en México es un asunto que nadie debe soslayar, mucho menos quienes estamos interesados en los temas de educación superior, principalmente en lo que concierne a la autonomía de las universidades, su financiamiento, su desempeño en las áreas de investigación, innovación y desarrollo tecnológico, y no menos en su impronta social, es decir, la universidad vista como un elemento indisociable de la cosa pública. En esta ocasión vamos a platicar con el doctor Hugo Casanova Cardiel, que es académico y además es director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México, acerca de esta iniciativa de ley de educación superior en México. Vamos a ver cuáles serán sus aciertos, sus actores, pero sobre todo su impacto en las universidades mexicanas. Bienvenidos, esto es Voces. Doctor Hugo Casanova, muchísimas gracias por estar en esta entrevista para Voces. Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes en la revista Universidades. Doctor Casanova, el 9 de septiembre del 2020 fue presentada en el Senado de la República la iniciativa de Ley General de Educación Superior, después de haber sido aprobada por todas las fracciones parlamentarias en el Congreso de la Unión. Previsiblemente, esta iniciativa será discutida y aprobada antes de que finalice el año. Hasta donde sabemos, es la primera ocasión que se legislará en este nivel. ¿Por qué se cree que no se había legislado antes al respecto? ¿Y usted qué considera que sean las nuevas condiciones para llevar a buen fin una legislación tan importante? Bueno, pues muchas gracias por la pregunta. El diseño y la vigencia de las leyes está asociado a su tiempo y a su espacio. Esto me parece que es importante ponerlo como punto de partida. En el caso del contexto mexicano, la normatividad de la educación superior está definida por la propia circunstancia en la cual se inserta la educación superior. Y lo que podría afirmar es que hoy es que existen las condiciones y la voluntad política para construir un marco normativo para la educación superior. Es sabido que desde los 40, en la presidencia de Ávila Camacho, se había planteado la necesidad de contar con una ley específica. No obstante, será hasta finales de los 70, en el periodo presidencial de José López Portillo, en 1978, que se aprueba una ley para la educación superior. O sea, ya hay un antecedente concreto de ley de educación superior. Sin embargo, se trata de una ley adjetivada como ley para la coordinación de la educación superior. Y esto supone que refiere una dimensión mucho más técnica y organizativa de la educación superior que una visión política y fundante de un sistema educativo superior y de definiciones mayores en este campo. Así, esta ley ha operado a lo largo de poco más de 4 décadas. Sin embargo, en la realidad, diversas voces, tanto de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, del Congreso y de estudiosos de la educación superior, han planteado por años y de manera insistente la obsolescencia de dicha ley ante un sistema educativo superior cada vez más grande, más diverso y más complejo. Pasamos de un marco universitario de los 70 que si bien iba en ascenso, es la década de la expansión más importante de la educación superior en el siglo XX, pasamos a una complejización aún mayor, en el cual la ley queda ciertamente rebasada. Es en el marco del gobierno actual que surgen las condiciones para una ley en este sector educativo. Así, en la propuesta de reforma educativa del 2019, ya en la
en el periodo presidencial de Andrés Manuel López Obrador, se señala en un transitorio que el Congreso de la Unión deberá expedir las leyes generales en materia de educación superior, ciencia, tecnología, innovación, a más tardar en 2020. Es en ese marco que surge la Ley General de Educación Superior. Es importante destacar, casi concluyo, que los ulteriores trabajos en favor de dicha ley aprovecharán las reflexiones previas que se realizan en el seno de la NUYES y que conjuntan las reflexiones de especialistas, rectores e integrantes del legislativo. En síntesis, la Ley General de Educación Superior que se propone constituye un importante acuerdo de las diversas fuerzas políticas de la nación para dotar de un marco jurídico actualizado a la educación superior de México. Se trata, desde mi punto de vista, de un proyecto que incorpora elementos esenciales para la consolidación y adecuada de orientación de esta modalidad educativa, que es la que corona el sistema educativo nacional. Doctor Casanova, ¿cómo se llevó a cabo el proceso de elaboración y consulta de esta ley y cuáles, diría usted, son sus características principales? Mire, es necesario reconocer como punto de partida que los diversos temas abordados en la propuesta de ley podrían lugar a tratamientos variados y a múltiples formas de redacción. Con esto quiero decir que las propuestas legislativas tienen siempre una voluntad de satisfacer a distintas posiciones, pero de ninguna manera representan un acuerdo pleno. Esto me parece que es muy importante considerarlo en el tema de la elaboración y la consulta. Así, a mí me parece importante destacar que el propósito de conseguir sumar a tantas y tan diversas voces llevó a quienes trabajaron en la confección de la ley a realizar un esfuerzo de síntesis, de integración, de armonización y de comprensión del otro. O sea, la suma de fuerzas políticas que participan en la propuesta legislativa para la educación superior suponen una suma de voluntades que a mí me parece que es importante referir cuando hablamos de la elaboración y la consulta. Ya he señalado que un actor fundamental en la construcción de la nueva ley fue la Asociación Nacional, fue y ha sido la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la cual ha impulsado importantes esfuerzos de reflexión y que ha contado con la participación de especialistas en el tema. Quisiera también destacar que la asociación también ha estado articulada a su tiempo y a su espacio, y ha tenido en esta etapa una importante representación de diferentes voces. O sea, no es un organismo monolítico, no es un organismo sometido ante nadie desde mi punto de vista, sino es una instancia que suma diversas voces y que ha hecho efectivo el trabajo de construir consensos. Y vuelvo al tema de la elaboración del anteproyecto. Este anteproyecto de Ley General de Educación Superior surge a partir del trabajo de un grupo de especialistas en una primera fase de la UNAM. Esto me parece importante también reconocerlo. Especialmente, la UNAM es muchas instancias, muchas entidades, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, que es mi instituto, y de otros institutos como el de investigaciones económicas y de investigaciones sociales. No podría desconocer también la participación de académicas, en este caso, de la Facultad de Derecho, que aportaron su conocimiento, experiencia y trayectoria en la educación superior y en la normatividad educativa superior para la construcción y diseño de la nueva ley general. En este mismo proceso se sumaron los planteamientos de otros actores y de otros sectores
de la propia Secretaría de Educación Pública. Me parece también importante reconocer que se trató de un esfuerzo en el cual se conjuntaron voces académicas con voces de la praxis de la política educativa. La versión final del documento, no obstante, fue asumida por la propia Secretaría de Educación Pública y refleja, por tanto, la posición oficial acerca de la educación nacional. O sea, refleja un posicionamiento muy claro que está emparentado con una perspectiva de gobierno y una perspectiva política que está inserta en los propósitos del gobierno actual. A mí me parece que eso hay que reconocerlo, pero al mismo tiempo hay que reconocer que esa voluntad política está acompañada de una construcción de consensos y de acuerdos que no podríamos desestimar. Y en este proceso han cabido voces que ciertamente algunos hemos estado de acuerdo y otros no han estado de acuerdo, y ellos también han tenido cabida y han logrado expresarse. Me parece tan relevante reconocer las voces de quienes estamos de acuerdo como las voces de quienes no lo han estado y han tenido el valor y la categoría para expresar cuáles son sus desacuerdos. Me parece que esa es una buena carta de presentación de una ley y abre una condición inédita en la construcción también de políticas en este país, y que es que por primera vez podemos hablar de políticas públicas, porque lo que hemos tenido hasta ahora son políticas gubernamentales que van por su cuenta. Esta vez el Parlamento abierto nos permite hablar de una construcción social de las leyes y de un incipiente planteamiento de políticas públicas. Entre las leyes y las políticas públicas tenemos que reconocer que hay diferencias, pero cuando hablamos de políticas en educación superior, podemos entrever que comienza a haber una voluntad de mayor inclusión social. Me ha preguntado de las características principales. Bueno, las características principales darían para una entrevista por sí misma. Sería meterse a los detalles, a las costuras de la ley. Pero sí quisiera decirle 4 cosas. Se trata de una propuesta de ley que define a la educación superior como un derecho y como un bien público. Esta es una cuestión fundamental, es una cuestión que se diferencia claramente de la ley de coordinación. Recordemos que las leyes están articuladas a su tiempo y a su espacio. Bueno, esta ley general de educación superior está respondiendo a una intencionalidad política muy clara y a un compromiso de voluntad frente al todo social y a la educación como un derecho, a la educación superior como un derecho. Y en este sentido, la ley refrenda una triple condición de cobertura universal, de gratuidad y de laicidad. Entonces, ahí tendríamos elementos cruciales para la definición de una nueva ley. Nuevamente, cobertura universal, gratuidad y laicidad. Todo proceso legislativo es resultado de la búsqueda de equilibrios políticos y de la construcción de consensos. A lo largo de estos últimos meses hemos sido testigos de diversos intentos por impulsar otros proyectos, e incluso algunos de los cuales han obviado de la letra el tema de la autonomía universitaria. Las protestas fueron rápidamente acalladas mediante el reconocimiento de que había sido un error. Sin embargo, la pregunta subsiste, doctor Casanova, ¿está la autonomía universitaria bajo acecho? Bueno, desde la Universidad Nacional hemos tomado una posición. Si desde el gobierno federal se dice que se trató de un error, nosotros así lo creemos. No lo ponemos en duda. Está bien. Y qué bueno, celebramos que se haya corregido, por un lado. Por otro lado, a mí me gustaría decir que es un tema de suma importancia. Desde mi perspectiva, la Ley General de Educación Superior respeta de manera clara la autonomía universitaria. Así, en el artículo 2 de dicha ley,
Se reconoce ese atributo universitario que fue asumido en nuestro país desde las primeras décadas del siglo XX, y no solo en la Universidad Nacional, sino en otras universidades del país. No obstante ello, en el Parlamento Abierto nos permitimos plantear hace unas cuantas semanas una modificación que busca reforzar la condición autonómica de las instituciones universitarias. Y cuando se habla de la posibilidad de plantear reformas a las leyes orgánicas de las universidades, lo que estamos planteando es la importancia no solamente de escuchar a las comunidades o a sus consejos universitarios, sino de tomar el acuerdo de estos órganos como un fundamento para las posibles o eventuales reformas institucionales. Es decir, lo que se ha recomendado desde nuestro punto de vista es que las posibles reformas sean plenamente sustentadas desde las propias universidades. El tema de la autonomía, sin embargo, hay que tenerlo muy presente. Y si bien reconocemos que en este gobierno se ha respetado esta fracción correspondiente en el tercero constitucional, las universidades no bajamos la guardia en ningún sentido. La autonomía es una condición de la vida universitaria y es un atributo innegociable e irrenunciable. La autonomía no constituye de manera alguna un privilegio de las instituciones. La autonomía constituye, es un mecanismo, es un atributo que permite que las universidades cumplan con su responsabilidad social. Y aquí hemos dicho muchas veces en la Universidad Nacional, la autonomía tiene como destinatario final la sociedad, no los profesores universitarios, no los investigadores ni los alumnos. Es la sociedad el beneficiario último de la autonomía universitaria porque permite que el saber fluya de manera libre, que fluya de manera independiente. Por eso en la Universidad Nacional celebramos el año pasado 90 años e hicimos un evento que llamamos 90 años de libertades universitarias. Y esto es algo que nos enorgullece y que nos ha permitido presentarnos responsablemente ante la sociedad mexicana. El tema de la pandemia y el encierro derivado de ella han actualizado asimismo el tema también de la educación a distancia. ¿Diría usted que la educación a distancia está lo suficientemente abordada en esta nueva ley? Y también, ¿qué hay acerca del rubro de la cobertura y la calidad en una educación superior vista como un bien público? ¿Esta iniciativa de ley aborda estos temas, doctor Casanova? Mire, son preguntas ya de esta época, son preguntas del 2020. Claramente, sobre todo el tema de la educación a distancia, el tema derivado de la pandemia, son temas que no estaban considerados en la magnitud que nos impone este 2020. El anteproyecto de ley no abordaba de una manera tan exhaustiva la educación a distancia y de ninguna manera la situación calamitosa de la pandemia. O sea, de hecho, es un tema que hemos descubierto en diferentes ámbitos. De hecho, el Plan Nacional de Desarrollo tiene una referencia muy menor relativa a eventos de esta naturaleza. Porque, bueno, íbamos bajo el supuesto de que esto no estaba en el escenario inmediato. Lo que hoy tenemos muy claro es que son dimensiones que debemos incluir y desde mi perspectiva estamos en la posibilidad de afinar detalles. Tenemos
El 2020 se nos ha venido como una avalancha encima de todos los procesos sociales y la Ley General de Educación Superior no está exenta de esta dinámica. Y creo que no solamente podemos, sino que debemos incluir esta temática en la propuesta. Hoy queda claro que en la educación superior confluyen dos realidades. Una de carácter estructural, que responde a problemas de larga data, tales como la cobertura, la equidad, la calidad, temas de didáctica, de responsabilidad social, que son temas a los cuales apela mucho el documento. Y hay una problemática coyuntural en la que concurren los factores vinculados a la pandemia y en la que se incluyen aspectos que se manifestaron o agudizaron en este año. El tema de educación a distancia es un tema que claramente está en ello, pero hay otros. El tema de la brecha digital, la disponibilidad de equipos de cómputo para todas y todos. Una cosa que tenemos clara es que la mitad de los mexicanos carecen de infraestructura de cómputo. Y las asimetrías sociales y las asimetrías digitales se tocan. Y que si tenemos un sistema de educación a distancia, de universidad a distancia o de educación superior a distancia, tenemos que considerar todas estas variables. Mi perspectiva es que la problemática estructural de este país que buscaba resolver esta ley general se ve tremendamente agudizada y confrontada por la problemática de la coyuntura del 2020. Además del COVID-19 y de la pandemia, la educación superior en México enfrenta diversos retos. Y aquí me referiré un poco a la cobertura y a la calidad. A mí me parece que uno de los retos más importantes que vivimos en México es el de atender con una perspectiva de justicia social a la mayor cantidad de jóvenes. Y este es un tema de cobertura. ¿Cuántos jóvenes estamos atendiendo en la educación superior? No llegamos a 4 de cada 10, a menos del 40%. Esta es una realidad que se nos viene encima como una avalancha y que nos da tantos o más muertos que el COVID en el 2020. O sea, los jóvenes que no están llegando a la educación superior están fuera de las oportunidades y en muchos casos están engrosando las cifras delincuenciales de este país porque están siendo captados por grupos violentos o están migrados en condiciones también de riesgo de vida. En fin, ahí tenemos un problema muy serio. O sea, no es un problema menor el de la cobertura. Desde mi punto de vista, es un problema fundamental. Y todo ello es muy importante también hacerlo con criterios de rigor y exigencia académica. ¿Cómo podemos brindar lo que llaman genéricamente calidad educativa a los jóvenes en edad de ir a la universidad? Bueno, poniendo rigor y exigencia académica, poniendo más recursos allí donde más hace falta. Los esfuerzos que está haciendo el gobierno federal me parece que van en ese sentido, pero por supuesto no podemos limitarnos a aplaudirlos. Necesitamos plantear, exigir socialmente mucho más. El gobierno no solamente tiene que crear espacios educativos para los jóvenes, sino que tiene que crear buenos lugares educativos para la juventud mexicana. Y eso es algo que desde la Universidad Nacional estamos insistiendo, no en un plan de exigencia gratuita, sino en un plan de acompañamiento. La Universidad Nacional se suma a ese esfuerzo por hacer leyes, como es el caso de la Ley General de Educación, y se suma también a la idea de plantear políticas públicas que tengan una vocación de justicia social, que tengan una vocación democratizante y una vocación que extienda las oportunidades a las mexicanas y a los mexicanos. Y pongo un acento en este tema de las mujeres porque precisamente también desde la Universidad Nacional estamos muy conscientes que las mujeres tienen una serie de reivindicaciones que debemos atender y que estamos escuchando
en la medida de nuestras posibilidades, de la mejor manera. Así que, bueno, esta sería, en conclusión, mi perspectiva sobre la Ley General de Educación Superior. Doctor Casanova, agradecemos su tiempo y su disposición para compartir con nosotros sus opiniones acerca de esta iniciativa de reforma a la Ley de Educación Superior. A todos ustedes, amigos, quisiera invitarlos a leer, a descargar, a apropiarse de la revista Universidades. Los invito a ingresar al sitio web www.udualru.org y también pueden seguirnos en redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter como Revista Universidades y en Instagram como @rudual. Muchísimas gracias y hasta la próxima.